Aleluya. ¿Cuántos están gozando la palabra del Señor en el tiempo que sacamos, ¿verdad? Para adorar al Señor, para glorificarnos, ¿verdad? Para gozarnos en su palabra y para salir de aquí alimentados con su palabra. Aleluya. Pues he titulado esta parte que me toca, 2 hijos y un padre. Y vamos a estar en el relato que encontramos en Lucas 15, del 11 al 32. Y dice, Jesús siguió contando, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió los bienes entre los 2. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano. Allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí tenemos 3 escenarios, ¿verdad? Tenemos el escenario del hijo menor, del hijo mayor y el del padre. Vamos a ir desglosándolo poco a poco. Entonces, ¿qué me llama la atención? Comenzando, ¿verdad? Y es que usualmente nosotros esperamos, ¿verdad? Lo tradicional y lo cultural es que esperamos a que nuestros padres fallezcan para entonces poder nosotros tomar la parte que nos corresponde. Pero esto no fue así con este hijo menor, ¿verdad? Él no lo quiso así. Y hay varias características que podemos ver nada más de este pequeño relato de ese hijo menor. La primera es, no necesariamente son malas, pero la primera es que este hijo fue decidido. Este hijo sabía cuál era la parte que le correspondía y que la podía obtener. Que la obtuvo a un mal tiempo o se apresuró, quizás. Él era impulsivo, se apresuró, ¿verdad? Y quiso adelantar una etapa de su vida. Pero a la parte, si eres impulsivo, si eres decidido, no necesariamente eso te va a destruir. Tienes que tener cuidado, ¿verdad? Pero esta otra parte es que este muchacho era un muchacho joven y era inmaduro. Era aún muy inmaduro para poder manejar toda la herencia de su padre. Y quizás el hijo menor no sabía, ¿verdad? No sabía lo que estaba haciendo, o que quizás tampoco pues no le importaba, ¿verdad? Pero si nos vamos a ir culturalmente y nos vamos a dejar llevar por cómo eran en ese tiempo, para los judíos, esa herencia, pedirle la herencia a tu papá era como decirle que yo no te necesito, para mí estás muerto, o sea, yo voy a tomar lo que me corresponde y ya se acabó. Y realmente, ¿verdad? Ahí es donde vemos la deshonra de este hijo menor. Entonces dice la palabra más adelante que se fue a un lugar donde su papá no lo pudiera ver. Así que podemos ver cómo esta decisión causó que se despilfarrara, ¿verdad? Se desparramara su vida y le costó destrucción. Y esta supuesta libertad realmente le trajo destrucción a su vida porque no supo manejar esta libertad, no supo manejarlo. En el capítulo 13 dice, no muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella providencia y empezó a faltarle. Y quiero aclarar, ¿verdad? Que decimos que este hombre llegó a su punto más débil, a su punto de colapso, y es porque miren esta parte. Dice, y se fue y se juntó con un ciudadano de esta tierra que lo envió a cuidar cerdos y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y
Culturalmente, para los judíos, el tú tocar un cerdo era algo inmundo. Tocarlo, comértelo y mucho menos cuidarlo, porque te hacía inmundo a ti. Y él quería quitarle, él les dice que deseaba quitarle la comida de los cerdos. ¿Y cómo pudiésemos traducir este mensaje? Porque esta historia se comienza a relatar porque Jesús está sentado y los fariseos estaban murmurando y estaban diciendo que este hombre se sienta con los pecadores a comer. Y ahí es que Jesús comienza a dar varias parábolas y varios relatos de la oveja perdida, de la moneda, de la dracma, y entra en esta historia. ¿Y cómo pudiésemos traducir eso al día de hoy? Y es que esta acción del hijo menor y todo lo que le pasó trajo vergüenza a él. Y más que vergüenza, trajo esclavitud a su vida. Él tenía hambre de cosas inmundas, de todo lo vergonzoso. Se convirtió en esclavo tratando de sobrevivir. Y pensamos, ¿verdad? Y cuando estás en este estilo de vida, no sé, vamos a traducirlo a que llegaste a un punto en tu vida en el que te volviste adicto a ciertas cosas, que la vergüenza comenzó a entrar a tu vida. No necesariamente se está viendo de afuera, pero tú sabes. Tú sabes que hay vergüenza en tu vida. Tú sabes que estás descalzo. Y más adelante vamos a ver que este hombre estaba descalzo. Había llegado a ese punto. Y esa desnudez, ¿verdad? Ese descalzo, pudiésemos verlo como que este hombre era completamente atado y esclavo a lo que llegó, ¿verdad? A lo que llegó a ser. Y lo pudiésemos traducir al día de hoy, pensamos que las borracheras, las fiestas, el sexo desenfrenado, lograr éxito profesional y vivir la vida loca nos va a traer éxito o hacernos mejores. Pero lo que trae es vergüenza y esclavitud. Y no se vayan muy lejos, ¿verdad? Estamos hablando de ti, pero estamos hablando de mí. Porque nos tenemos que ver primero en este escenario para podernos ver después en el próximo escenario, porque esta historia no acaba aquí. Dice, todos en algún momento de nuestras vidas trajimos vergüenza. Pero miren el capítulo 17, es la parte bonita. Dice, al fin volvió en sí y pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de los jornaleros. Y volvió en sí. Y me pregunto, ¿qué significará? Se volvió en sí. Eso es igual a arrepentimiento. Ese de repente que cayó en cuenta de lo que él estaba haciendo. Yo me lo imagino él tratando de quitarle la comida a uno de los cerdos, peleando con uno de ellos, y de momento, antes de meterse una de esas algarrobas a la boca, dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo? Si en casa de mi padre, si los siervos aún en su casa siendo siervos pueden tener abundancia de pan. Y cambió su mente, porque eso hace el arrepentimiento. El arrepentimiento no es que tú te sentiste mal por lo que hiciste, porque si es así, lo vas a continuar haciendo una y otra vez. No es vergüenza, porque la vergüenza la tienes y cometes el error y te arrepientes, supuestamente, pero vuelves a cometer el error una y otra vez, una y otra vez. Así que un arrepentimiento necesita un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de corazón. El versículo 20 dice, entonces se levantó y volvió a casa de su padre. Cuando aún estaba de lejos, su padre lo vio. Y aquí yo me imagino al papá. Pues no sabemos, la Biblia no dice cuánto tiempo él estuvo
esperando a este hijo, o cuánto tiempo tardó en malgastar esa herencia, porque era mucha. Dice que era bastante, él juntó todo y se lo llevó, así que no sabemos si eran años, si fueron meses, pero este padre lo esperó. Y yo me imagino que lo esperó en el mismo lugar, porque él sabía que si ese hijo regresaba y uno de los siervos de ellos lo veía, lo podían matar, porque había deshonrado. Entonces, él salió corriendo, déjame no adelantarme. Ok. Cuando aún estaba de lejos, su padre lo vio y se compadeció. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra ti y el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no lo dejó terminar, porque si recordamos el discurso que él tenía preparado para el padre era mucho más grande. Y el padre no lo dejó terminar. El padre dijo a sus siervos: pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo. Pon un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro grueso y matadlo. Quiero que recuerden esta parte. Traed el becerro grueso y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y empezaron a regocijarse. Aleluya. Aleluya. Hubo un cambio porque aceptó su error. Y no solamente lo aceptó, lo enfrentó. Tiró su orgullo a un lado y entendió que su padre siempre le hizo bien. Y esta parte es importante, porque si tú hoy te encuentras como este hijo menor, tienes que recordar que a pesar de lo que estás pasando el día de hoy, tu padre siempre te ha hecho bien. Dios siempre te ha hecho bien. Aunque otros te hayan fallado, aunque otros hayan dicho lo que hayan dicho de ti, aunque otros te hayan menospreciado, Dios siempre te ha hecho bien. Aleluya. A veces tomamos decisiones apresuradas y nos da tanta vergüenza poderlo reconocer, poderlo aceptar. ¿Sí? El orgullo. Pero Él siempre está aquí. Siempre está ahí esperando, mirando, para ver el día que vayas a dar un paso. ¿Qué le tomó al hijo pródigo? Dar un paso de regreso a casa. Un paso. El arrepentimiento llevó de regreso al hijo a casa de su padre. Y la respuesta de este padre, preciosa. Y yo digo: wow, Señor, qué corazón de amor genuino. Cuánto cuidado, cuánta benevolencia tiene Dios para nosotros. Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aleluya. Aleluya. Y dice: su padre lo vio venir de lejos. Y quiero decirte que Dios te ve venir de lejos y corre hacia ti. Él te vio primero que tú lo vieras a Él. Ya Él te había visto desde antes de la fundación del mundo. Y el hijo no esperaba al padre, pero el padre sí esperaba al hijo. Quizás el hijo, viviendo su vida locamente, no esperaba que el padre viniera, pero ese padre estaba en esa casa orando por protección para ese hijo y esperaba que viniera de vuelta. Y el padre corrió por su hijo y se humilló a sí mismo. Él no cometió el error. Él no fue el que pecó contra su hijo, al contrario, su hijo lo deshonró, pero él se humilló. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús por ti y por mí? Dejando su gloria,
se humilló, no le importó. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo podamos tener vida. Y no esta vida que tenemos aquí, porque esta vida es corta, pero para que podamos tener vida eterna. Lo que vas a padecer, lo vas a padecer en esta tierra, pero lo que vas a vivir allá arriba no se compara. Aleluya. ¿Y qué hizo este padre? Corrió y lo abrazó y lo besó. Este padre no le dio una letanía, no le reclamó, no le dijo, primero tienes que hacer esto y esto y esto y esto, sino que hizo. Lo amó. Él lo amó. Y eso me hace recordar eso que dice Pastor Rafi muchas veces. No tienes que esperar a ser perfecto, al que el Señor cambie tu vida para servirle o para aceptarlo o para tomar una decisión de cambios en tu vida. Solamente tienes que tomar una decisión. Déjalo entrar. Déjalo que te abrace, déjalo que te bese, déjalo que te ame. Y así todo sucio, apestoso, sudado, Él lo amó. Después que lo limpió, lo vistió, ¿y qué hizo? Lo selló con un pacto de amor. En ese anillo que le entregó decía, aunque tú despilfarraste todo lo que yo tenía para ti, yo hago un nuevo pacto de amor contigo. Y le colocó un sello. Ese anillo selló el pacto. Y dice que mataron a un becerro y celebraron. Y yo pienso que Jesús, relatando esta historia, estaba contando, ¿verdad?, de todo lo que pasó y demás. Pero esta parte del becerro, a la que quizá, bueno, mataron un becerro, como hoy día en las fiestas de Navidad nosotros matamos un cerdo, o en Thanksgiving matamos un pavo, normal, pero no, Él estaba hablando de Él mismo. Este becerro grueso fue el costo, porque la gracia tuvo un costo. O sea, nosotros la recibimos porque a Él le place, pero esa gracia tuvo un costo. Y ese costo fue que Jesús fue este cordero inmolado, que lo mataron, lo golpearon. Pero aquí en este momento que Jesús estaba hablando con toda esta gente, Él estaba diciendo, yo soy ese becerro. Yo voy a sacrificarme por amor por usted. Y ¿verdad? Esta fue la parte que cuando estaba preparando el mensaje me ministró muchísimo, porque tomamos en poco ese sacrificio. ¿Por qué lo tomamos en poco? ¿Por qué nos entretenemos tanto en las cosas que no tienen importancia? ¿Por qué pensamos en poner nuestros planes primero antes que los planes del Señor? Te estás trayendo destrucción a tu vida. Primero pon el reino de Dios y su justicia y deja que todo lo demás vaya fluyendo poco a poco, poco a poco. Metes la pata, vuelve y levántate, el Señor está ahí para ti. Aleluya. Y ya para terminar mi mensaje, o voy terminando mi mensaje, vamos al versículo 25. Dice, y aquí quiero hablarles del hijo mayor. Porque eran dos hijos. Se dice, ¿verdad?, de la historia del hijo pródigo, y sí, es la historia del hijo pródigo, pero fueron dos hijos igualmente perdidos. El hijo que decidió irse, pero había otro que estaba igual de perdido, pero estaba en la casa de su padre. El versículo 25 dice, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y vio las danzas, y llamando a un criado, le preguntó qué era eso. Y le contó, tu hermano ha vuelto y tu padre ordenó matar el becerro grueso para
para haberlos recibido, por haberlos recibido sano. Entonces, el hermano mayor, ¿qué pasó? Se enojó y no quería entrar. Por eso su padre salió. ¿Y qué hacía? Le rogaba que entrase. Pero respondió al padre: hace tantos años que te sirvo sin haberte desobedecido jamás. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso. Entonces el padre le dijo, y escucha bien: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha regresado. Aleluya, aleluya. Pero me hace pensar que ambos hermanos estaban perdidos y uno se fue, destruyó su vida, pero el otro llevaba tantos años en la casa del padre, pero en realidad no lo conocía. Y es de preocuparse, pensando en nosotros mismos, cuánto tiempo llevamos sirviendo al Señor, cuánto tiempo llevamos en la iglesia, viviendo una vida recta, así como el joven rico. En todo habíamos estado haciendo la obra de Dios y haciéndola bien. Pero ¿realmente conoces al Padre de la iglesia? Y pienso que este hijo se sentaba a la mesa con el padre, pero su cuerpo se sentaba a la mesa con el padre, pero su corazón estaba a kilómetros lejos de él. El padre lo que le dijo fue: nunca te lo di porque eso ya era tuyo. Tú podías tomarlo cuando tú quisieras. Yo nunca te lo di porque ya te lo había dado. Y si estás viniendo a la iglesia, yo te suplico que no continúes viviendo como un mendigo. Porque tienes acceso a todo. Tienes acceso a todo. Tienes acceso a su gracia, a su misericordia. Tienes acceso a la provisión que Él te da, pero muchas veces no es como tú la piensas. Es como Él la tiene para ti y para este tiempo que estás atravesando. Conócelo. Y a veces es duro de asimilar. Si nos ponemos en la posición de este hijo menor, parecería que este hijo tiene la razón, porque tú te pones a pensar, si te pones a analizar esta historia, a pensarlo bien, ¿de dónde tú te crees que el vestido, que el anillo, que el becerro salió? Si este hijo menor ya había obtenido su herencia y lo que quedaba era la herencia del hijo mayor, ¿de dónde salió? De la herencia del hijo mayor. Por eso estaba molesto. Ese era su coraje. Probablemente, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Pero me pongo a pensar en el corazón de este hijo mayor, y yo tengo 2 hermanos, y yo daría lo que fuera. Y esta parte me tocó y me habló a mí primero. Los 2 hermanos, pero tengo una iglesia entera de hermanos. Si yo veo a uno de mis hermanos perdido, no voy a intentar rescatarlo. ¿Dónde estaba su corazón? Vivió toda una vida molesto con su hermano, molesto con su padre. Pero si realmente él se hubiera dedicado a amar al Señor, a hacer lo que le correspondía, ¿ustedes no creen que hubiera ido a buscar a ese hermano? Y mi pregunta es, ¿por qué no vamos y buscamos a nuestros hermanos perdidos? ¿Por qué?
¿Por qué no hacemos la tarea que nos toca hacer? Te toca a ti. Por más duro que te sea, te toca a ti porque tú conoces. Porque tú tienes en tus manos la salvación que el Señor te ha dado. Da por gracia lo que por gracia recibiste. Perdona, ama, cuida. Date por completo, humíllate. A veces nos toca a nosotros. Y esta otra parte que dice que Él no quiso entrar a la fiesta. Y nunca vamos a saber si realmente Él entró a la fiesta. Pero ¿qué significan las fiestas? Esta parábola que está hablando de Jesús, ¿qué significan las fiestas? Simbolizan las bodas del Cordero. Y no vamos a saber si Él entró o no entró. Pero tú tienes la oportunidad. Tú tienes la oportunidad de entrar. Tienes una decisión que tomar. Y espero que no lo tomes en poco. Tienes una decisión que tomar. Tienes unas bodas a las que entrar. Te toca a ti. Te toca a ti. No seas como este hijo menor. Porque aunque pareciera que el hijo, pero no seas como el hijo mayor. Porque aunque pareciera que el hijo menor fue el peor que tomó las decisiones, y sí, pero tomó una decisión. Y no sabemos si el hijo mayor la tomó o no. Pero responde hoy tú a este llamado. Responde al llamado del Señor para tu vida el día de hoy. Finalmente quiero hablarles del Padre. Y es un amor que no se limita, que ante tus pecados y debilidades te rescata, que tiene la sabiduría y actúa según esa sabiduría, y muchas veces nos deja hundirnos en estos caprichos para que podamos entender, para que podamos llegar a un momento dado en el que volvamos en sí, que nos arrepentamos. Así que el día de hoy recibe el amor de este Padre. Él es un caballero y nos da la libertad de escoger, aunque le duela en el alma. Un Padre que elimina las distancias, que corre hacia ti. Un Padre que quiere vestirte con nuevas vestiduras y hacer un pacto de amor contigo. Un Padre que aunque estés molesto y equivocado, está dispuesto a rogarte que por favor no te quedes afuera. Por favor, entra a la fiesta, gózate conmigo. Si me tienes a mí, no te hace falta nada más. Si me tienes a mí, lo tienes todo. Aleluya. Aleluya. Yo le pido, Señor, que os revele a tu corazón, revele a tu vida el amor del Padre para contigo. El Señor está esperándote con los brazos abiertos, esperando que regreses, que tomes la decisión, porque ya Él está listo para perdonarte. Pero tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que tomar la decisión de volver a casa. Vuelve a casa. Y si estás en casa y te has perdido, hoy es el día en el que puedes volver. Hoy es el día en que te puedes arrepentir y renovar tus votos con el Señor y volver a ese pacto de amor con el Señor. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.